Ahí está. Buena, profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás, Gonzalo? Qué gusto verte y escucharte nuevamente. Igualmente, un gusto. Hoy, no, bueno, nos reúne para que nos reunimos hoy para que usted nos pueda dar la qué vista usted tiene de lo que fue el 5 de noviembre pasado las elecciones de Estados Unidos y bueno, ahora que han pasado unas semanas, eh, muchas situaciones que se han venido dando, tanto elecciones que ha hecho Trump para algunos puestos clave que han resonado mucho, como decisiones que ha tomado el gobierno de Estados Unidos en los últimas semanas, creo. Primero quiero preguntarle cómo usted vio, cómo, si se imaginó la victoria de Trump, cómo fue. 312 votos electorales contra 226, ganando los estados clave, el voto popular, quedando con gran mayoría en todas las cámaras. Bueno, sí, la verdad que yo lo estaba esperando. ¿Y por qué lo estaba esperando? Porque toda la prensa progresista decía que era una elección muy pareja. Entonces, eso es lo que quiere, traducido al castellano, es nos van a pegar una paliza. Y entonces estamos tratando de decir que es la elección más pareja de la historia, de la humanidad, no sé cuánto, qué sé yo, porque ya se veían venir la paliza. Punto uno. Punto dos, cuando algunos personajes que siempre apoyaron al Partido Demócrata, que siempre apoyaron a Biden de manera descarada, como Mark Zuckerberg, por ejemplo, Sí, empezó sí. a decir que, bueno, que había que ser neutrales. Lo mismo el dueño de Amazon, que tiene un diario muy importante, el New York Times, entonces el New Jeff York Bezos, Times, ¿cómo? Jeff Jeff Bezos Bezos, era. efectivamente. Es dueño de un, creo que es el New York Times o uno de estos diarios así progres muy importantes de Estados Unidos, que por primera vez en 50 años dejan de apoyar a un candidato. Ya, estos eran signos inequívocos de que la paliza se venía claramente. Lo importante es que Trump ha ganado la mayoría en las dos cámaras. En el anterior Sí, mandato estaba con mayoría en la Cámara de Senadores, pero en la Cámara de Representantes no tenía la mayoría, lo cual le dificultó gobernar. Ahora tiene mayoría en ambas cámaras. No obstante, hay que hacer alguna pequeña aclaración y es que algunos de los diputados y de los senadores republicanos no son trampistas, sino que pertenecen al establishment del Partido Republicano y por lo tanto no ven con buenos ojos a Trump. Entonces, en algunos temas sensibles para el establishment, que el establishment republicano está, digamos, trabaja en tándem con el establishment demócrata. O sea, hay una claro, serie de sí. temas en las Eso es lo que le que quería preguntar. trabajan de común acuerdo. Sí. ¿Cómo usted lo vio? Entonces, Porque había como que se vio esa grande separación entre la vieja, digamos, camado, viejos republicanos que apoyaron a Kamala Harris en estas elecciones, lo que también planteó esa división entre el establishment político y Trump como como outsider más grande que han. sí, eso es así. Entonces, habrá que tenerlo en cuenta en la evolución que pueda tener. Después, entre las propuestas, ya por ejemplo, una propuesta suya que ya fue desestimada porque no consiguió los votos suficientes en el Senado, que iba a ser precisamente el presidente de la Cámara de Senadores, entonces tuvo que reemplazarlo. Esto habla de esto que acabamos de decir, es decir, tienen la mayoría en la Cámara de Senadores, pero algunos senadores que pertenecen al establishment le van a bloquear algunas Claro. designaciones que consideren extremas o que consideren inconvenientes para los intereses del establishment. Bueno, Sí, eh, me parece importante la designación digamos, de Robert Kennedy hijo sí, en, sí, en materia de salud, porque es un hombre que, si bien yo tengo, digamos, algunas diferencias muy importantes, por ejemplo, él es un promotor del aborto. Él siempre estuvo a favor del aborto, aunque no es extremista como Harris, sino que él dice que el aborto es un fracaso
y que habría que intentar disminuir la cantidad de abortos y que incluso el aborto en el tercer trimestre ya le parece como demasiado. O sea que no es que yo esté totalmente de acuerdo con este hombre, Claro, claro. pero sí él tiene una postura muy clara contra la industria farmacéutica y la industria alimenticia. Entonces, al estar a su dirección, digamos, el, eh, todo el complejo de, digamos, de control de los alimentos y de control de los medicamentos, va a permitir que estos dos grandes lobbies que dañan a la salud pública y a la sociedad de manera tremenda, bueno, un mayor control y que efectivamente los peores daños puedan eliminarse. Hablemos solo de las vacunas, digamos, más allá Sí, de sí, la catástrofe de las vacunas contra el coronavirus. Lo cierto y real es que ahora le están queriendo poner a los chicos 20 vacunas, 22 vacunas, o sea, cualquier cantidad de vacunas, que ya la cantidad de vacunas hace que el sistema inmunológico de los niños empiece a tener un montón de, digamos, de perturbaciones cuyos efectos todavía no se conocen, porque hace falta que estos niños crezcan y recién dentro de 10 20 años nos daremos cuenta de lo que ha pasado. Y lo mismo sucede con todos los alimentos sintéticos, que son una porquería, que dañan a la salud y que la industria alimenticia fomenta, sobre todo en Estados Unidos. Por eso está lleno de obesos y claro. por eso hay un montón de problemas de salud que tiene la gente por una alimentación completamente inadecuada. Bueno, con Además de respecto, servir a los negocios de, sí, digamos, de gente inescrupulosa como puede ser eh, nuestro viejo conocido Bill Gates, por ejemplo, sí, que sí, tiene, que tiene compañías farmacéuticas, pero que también tiene todo el tema de alimentos eh, digamos, sustituyendo las proteínas animales, digamos, de vacunos o de cerdos, qué sé yo, por insectos, lo cual eso tiene unos efectos catastróficos en la salud y los tendrá más adelante. Pero claro, es un lobby poderosísimo. Creo que Robert Kennedy hijo es la persona adecuada para liquidar estos lobbies. sí, sí, no. Es que, bueno, con respecto a esta designación que tuvo Robert Kennedy, que estuvo haciendo bastante ruido, ¿no? Por muchas críticas que le han llegado, pero que vienen hace tiempo, por combatir ese lobby, hubo otras designaciones que empezaban a resonar mucho. Creo que una de las más recientes, la de creo que era Martin Makary, crítico de los mandatos del COVID, de la vacuna del COVID, que fue puesto como para dirigir y para limpiar la administración de alimentos y medicamentos. Está la de Elon Musk y Vivek Ramaswamy para el Departamento de Eficiencia. Chris White como el de un ejecutor de combustibles fósiles, no como secretario de Energía. Hubo todo Marco Rubio como secretario de Estado. Muchas designaciones que hicieron mucho ruido. ¿Usted cómo está viendo por ahora estas designaciones que está viendo desde Donald Trump? Bueno, ahí, ojo, hay que tener en cuenta que algunas de estas designaciones necesitan un acuerdo del Senado Sí, 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 con mayoría grabada. Entonces, él ha hecho la designación, pero mientras no haya una ratificación, no podrán asumir el cargo, por supuesto, en enero del año que viene. Entonces, primero, algunos de estos puestos no están seguros que queden en esas personas que él ha designado. Pero está claro. claro, lo que quiere es, me parece, Trump es profundizar algunas reformas que comenzó en su primer mandato. Algunas tienen que ver, por ejemplo, todo el tema de la industria armamentista. Trump ha dicho claramente que quiere la paz en el mundo y que por lo tanto él va a poner en los primeros días de mandato el foco en lograr la paz en Medio Oriente y lograr la paz en Ucrania. Y en realidad eso es bastante fácil, él lo puede hacer relativamente fácil porque simplemente no envía dinero o no envía municiones a Israel
y a Ucrania, y la guerra se acaba en muy poco tiempo porque se quedan sin la posibilidad física de combatir, porque no tienen los elementos para combatir. Con lo cual, y eso sí es facultad suya como presidente de la República, porque supongamos que las cámaras, difícilmente las cámaras aprueben dinero eh, para continuar estas guerras cuando el presidente de la República está pidiendo parar estas guerras. O sea, eso sería impensable porque él tiene mayoría en ambas cámaras. Pero suponiendo que saliera una decisión de esa naturaleza, él tiene la posibilidad de vetarla y se acabó el tema. No van a tener mayorías agravadas como para sostener esas leyes. Con lo cual, esto está muy en sus manos y esto explica por qué el presidente Biden, ni bien quedó clara la victoria de Trump, al día siguiente autorizó a los ucranianos a utilizar estos cohetes, misiles, digamos, de medio alcance, que ya entran en profundidad unos 500 kilómetros dentro del territorio ruso, cosa que le estaba vedada digamos, a Ucrania. Esto hay que aclarar una cosita que, digamos, una realidad. Estos misiles de medio alcance no pueden ser manejados por Ucrania. O sea, el ejército ucraniano no tiene la capacidad de manejarlos porque estos se controlan por satélite y Ucrania no tiene ningún satélite. Los satélites son norteamericanos o de la Unión Europea. Entonces, este misil que dispararon, o estos misiles, porque fueron más de uno, que Ucrania disparó más de uno porque disparó un misil norteamericano y un misil europeo, o sea, por lo menos disparó dos misiles dentro del territorio ruso. Estos dos misiles han sido monitoreados y por tanto han sido, digamos, lanzados por la Unión Europea y, o sea, por la NATO, digamos, o sea, la Unión Europea y Estados Unidos. Entonces, claro, esto significa que la NATO, con eso, con ese acto, la NATO realizó actos de guerra contra Rusia. Y la respuesta de Putin fue muy sencilla, cambió el protocolo de manejo de las armas nucleares y además dijo que, bueno, que iba a empezar a tirar estos misiles de largo alcance y de hecho lo hizo. Un misil que lo tiró desde el corazón de Siberia, lejísimos de Ucrania, y que explotó en territorio ucraniano. Un misil sin carga atómica, con carga convencional, pero un misil que, digamos, no tuvieron ninguna posibilidad de detenerlo, de combatirlo, etcétera. Y entre otras cosas porque el misil, a medida que va avanzando, se abren seis cargas, o sea, serían como un misil que se transforma en seis misiles, y cada uno de esos seis misiles se transforma en otros seis misiles más. Y eso se vio cuando están grabadas las explosiones. O sea, hubo múltiples explosiones con el mismo misil. Y un misil de velocidad ultrasónica, o sea, 10 veces la velocidad del sonido, y disparado del corazón de Rusia. O sea que esto es como una advertencia, no tanto para Ucrania, sino para la NATO y los países de la NATO. O sea, el Claro, próximo misil podría ir, por ejemplo, a Bruselas, que es la sede del Parlamento Europeo. El próximo misil podría ir a París, el claro. próximo misil podría ir a Londres o podría ir a Berlín. ¿Usted ve la Y posibilidad de una tercera guerra mundial con esto? a ver, yo creo que se aleja. Esa posibilidad con el triunfo de Harris era, yo diría, ya la firmaba. Te firmaba que iba a haber una tercera guerra mundial si ganaba Harris. Porque Harris, lo mismo que Biden, lo mismo que el Partido Demócrata, está entregado al lobby militarista norteamericano. Como en general el Partido Demócrata, ¿no? Lleva décadas haciendo guerras. O sea, la guerra de Vietnam la inventó John Kennedy. John Sí, Kennedy sí, hace asesinar al presidente Diem y empieza la guerra de Vietnam. O sea, a ver, los demócratas se han dedicado a hacer guerras en todos sus gobiernos. Los republicanos, Bush padre y Bush hijo sí, el resto no.
pero acá hay un lobby muy, muy, muy poderoso y es el que está atrás de no sé si están atrás de la Tercera Guerra Mundial, lo que pasa que en la forma en que se están manejando o que se estaban manejando, era prácticamente inevitable la Tercera Guerra Mundial. Hoy me parece que la respuesta de Putin ha sido lo suficientemente clara como para que ya den marcha atrás, sobre todo la parte europea, digamos, la Unión Europea, porque los norteamericanos no tienen el riesgo de que el misil balístico ruso caiga en Estados Unidos. El riesgo lo tienen los europeos. Los europeos están a 10 minutos de un misil de estos, 10, 15 minutos, las capitales Sí, europeas. sí, sí. Con lo cual creo que han tomado nota y de hecho están haciendo una reunión en estos días las cúpulas militares de la NATO, tanto norteamericana como de la Unión Europea, y me parece que esta respuesta aleja también la posibilidad de una tercera guerra mundial. Pero si no, estábamos muy, muy cerca. Sí, sí. Bueno, moviéndonos, ¿no? De Europa, ¿no? Moviéndonos hasta Hispanoamérica, ¿no? Para hasta acá. Una decisión o creo que tiene que ir a votación, pero no me acuerdo a ver si esta iba. Sí, secretario de Estado creo que va. Marco Rubio, eh, como que movió mucho por sus declaraciones que ha tenido también sobre Hispanoamérica, sobre situaciones que se ha dado acá, y abrió la puerta a que muchos puedan decir que capaz que América tiene una importancia mayor de la que se podía esperar en el nuevo mandato de Trump. ¿Esto es así? Mi opinión personal es relativo, o sea, diría que casi no. Eh, para Norteamérica, digamos, América Latina es el patio trasero, tanto para los demócratas como para los republicanos. Nosotros no existimos. Solamente lo que pueda ser algún interés personal de ellos de algún tipo, eh, normalmente de tipo comercial, de tipo económico, y ahí tienen injerencia. Pero si no, digamos, políticamente no existimos para los norteamericanos, esa es la realidad. Milei está hablando que se reúne con Trump, que Trump lo abraza, que le dice que quiere imitarlo. Todo eso es circo, 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 circo. O sea, en mi opinión, ¿no? Puedo estar completamente equivocado, pero mi opinión es puro circo. Estados Unidos tiene una posición muy clara, quiere mantener la hegemonía. Acá me parece que son eh, el propósito es el mismo, tanto de Trump como de los demócratas, de mantener la hegemonía norteamericana. Lo que varían son los medios, la forma de conseguirlo. Creo que los demócratas se han quedado en el tiempo y quieren o su proyecto es mantener, digamos, la hegemonía norteamericana destruyendo a Rusia. Y lo Claro, que han claro. hecho, lo que han logrado, eso por eso en la guerra en Ucrania, es decir, llevan desde el año 2014, hace 10 años que están provocando a Rusia y que están haciendo, digamos, que la NATO se expanda para llegar a los límites de Rusia y entonces están provocando a Rusia. Y el problema es que les ha salido mal el invento y lo que ha hecho esto es acercar a Rusia a la India y a China, con lo cual, geopolíticamente hablando, hay un nuevo polo de poder y que ese polo de poder, que en lo económico puede, digamos, expresarse en los BRICS, por ejemplo, pero claro, los BRICS ya tienen una gran incidencia en el Producto Bruto Mundial y además están empezando a comerciar en moneda propia, no ya con una moneda de cambio como puede ser el dólar, sino que están, digamos, las transacciones que hay entre Rusia y la India son en rupias o en rublos, y entre la India y China son en rupias y en yens. Eh, Perdón, yen no, el yuan, Juan, en Juan, rupias y sí. yuanes. Es decir, y eso está haciendo perder competitividad al dólar
poco a poco, porque esto recién está empezando, y entonces, digamos, la política demócrata creo que ya ha fracasado completamente y que lo único que ha hecho es acelerar un polo geopolítico que sea más fuerte que el norteamericano. O sea, lo que han hecho los demócratas, la política de Biden, sus 4 años de gobierno, lo que ha hecho es acelerar el retroceso norteamericano. Trump se da cuenta de esto y entonces lo que quiere es, de algún modo, eh, ponerse de acuerdo con Rusia, de algún modo pactar con Rusia y tratar de dividir, separar a Rusia de China y de la India, que me parece mucho más inteligente y, pero de todas maneras me parece que lo único que hace, que haría es retrasar la decadencia norteamericana. Ya la decadencia norteamericana es muy grande, digamos, ya es, me parece irreversible. Se podrá demorar más o menos, pero me da la impresión de que es irreversible. Entre otras cosas también porque Estados Unidos en su política ególatra ha destruido a Europa. Al embarcarla en la guerra de Ucrania, ha destruido la economía europea y ha destruido todos los lazos geopolíticos. De hecho, están empezando a haber gobiernos opositores a este tipo de políticas Claro, digamos, en algunos países europeos. Y en otros, la oposición a estas políticas está creciendo mucho, de manera que creo que en el corto y mediano plazo Europa se va a dar vuelta, entonces Estados Unidos se va a ir quedando sola. Trump tiene el desafío de intentar lograr rápidamente la paz en Ucrania y cambiar, digamos, la relación con la perdón, con Rusia, cambiar la relación con Rusia y mejorar la relación con Europa, dejar que Europa deje de ser eh, el que tenga que pagar las guerras que le interesan a los norteamericanos por motivos económicos. Porque, claro, a claro. ver, el, ¿Sabe? el- Sí, digamos, al cortar la provisión de combustibles sólidos y de gas a Europa, claro, los europeos tuvieron que buscar nuevos canales para que les llegue los combustibles, para poder mantener la producción de electricidad. Y ahí Estados Unidos sacó tajada. O sea, Estados Unidos arma la guerra de Ucrania, embarca a toda Europa en la guerra de Ucrania y los efectos económicos de la guerra de Ucrania, los efectos negativos principalmente recaen sobre Europa. Entonces, esto es realmente, los europeos son realmente estúpidos. Me estoy refiriendo a las dirigencias. claro, sí, sí, sí. Digo estúpidos por decir algo elegante y no decir realmente lo que pienso de En el último dirigencia. tiempo, o sea, estuvo surgiendo, ¿no? Noticias, no la estaré encontrando ahora, pero bueno, noticias que decían que Trump podía llegar a sacar a Estados Unidos, como lo ha sacado y planea sacar del Acuerdo Climático de París, también de la NATO. ¿Esto se puede llegar a dar un Donald Trump sacando a Estados Unidos de la NATO? Bueno, sería un gran desafío, sería sorprendente. Creo que sería una buena idea. A Ujú. ver, la NATO nace como digamos, una medida contra el Pacto de Varsovia. Cuando el mundo estaba dividido en dos, Rusia lideraba el mundo comunista, Estados Unidos lideraba el mundo libre, liberal, como se le quiera llamar, y estaba toda la cortina de hierro. Entonces, Rusia hace el Pacto de Varsovia con los países de Europa del Este y la respuesta lógica en ese momento era la creación de la NATO. Cuando en el año 1900, entre el 89 y el 91, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se desmorona y desaparece el Pacto de Varsovia, la NATO debió haber sido inmediatamente desactivada, no sé, 2, 3 años después, esperando un poco a ver cómo se desarrolla la situación en la Unión Soviética, pero unos años después la NATO no tenía razón de ser. Y la NATO siguió.
Entonces, claro, ¿siguió para qué? Y bueno, para ser el brazo ejecutor de digamos, del excepcionalismo norteamericano y del mundo unipolar norteamericano, que era el delirio que tuvieron los yanquis con la caída de la Unión Soviética, es decir, bueno, éramos dos bloques, un bloque se desmoronó, ahora nosotros somos los dueños de todo, somos los dueños del circo. Y para hacer un imperio hace falta tener una clase dirigente que permita hacer el imperio. Y los yanquis no la tienen, cosa que sí tuvieron, por ejemplo, los Claro. romanos. No, no la tuvo Alejandro Magno. Alejandro Magno hizo un imperio con su genio militar, pero se murió Alejandro Magno y se dividió Claro, sí, sí. de arranque en tres pedazos y después en múltiples pedazos hasta que vinieron los romanos y tomaron todo. Entonces, Y hace falta una clase dirigente, no solo éxitos militares, sino que hace falta una clase dirigente para poder hacer un imperio y para poder mantenerlo. Y los yanquis ni lo pueden hacer, no lo han podido hacer, y menos mantenerlo. bueno, estaba leyendo justo antes de arrancar la conversación, ¿no? El libro de Agustín Laje, Globalismo, donde habla de Naciones Unidas como la mayor demostración de esta fuerza globalista que se viene dando. Bueno, Sí, 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 entiendo que sí. Lo que pasa que no es solo Naciones Unidas, la Unión Europea, es también la OEA, sí, eso a sí, nivel continental. Pero también son muy importantes el rol de los organismos multilaterales de crédito, o sea, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BIRF. Naciones Unidas es el brazo político, pero claro. hay un brazo financiero que es también muy importante. Y todos esos organismos multilaterales de crédito tienen entonces mucho poder porque actúan en tándem con Naciones Unidas. O sea, si yo hablo de Naciones Unidas sola, es una cosa; si hablo de Naciones Unidas con todos los satélites que tiene alrededor, eso sí Claro, es sí, un sí. organismo muy poderoso. Bueno, ¿sabe qué? Estaba leyendo hace unos días, ¿no? Publicado en La Resistencia Radio. No, no sé si el apellido se pronuncia así. Alexander Dugin, no sé si lo conoce, ruso, ¿no? Que hablaba de Trump como una revolución conservadora en el mundo, que muestra esta revolución conservadora y que ilusionaba las posibilidades, ¿no? de Rusia de ir de no tener que retroceder, digamos, ¿no? Y ir en contra de la dictadura que se vive en Ucrania. ¿Usted ve esto de esta revolución conservadora como la que se está hablando, o es exageración, diría? Me parece que algo hay, pero no tanto. Una cosa es el Trump del primer mandato, donde sí tenía Claro, una agenda conservadora muy clara, y otra cosa es el Trump del segundo mandato, donde tiene una agencia conservadora aguada. En el primer mandato, él decía que iba a hacer todo lo posible por sacar el aborto de Estados Unidos. Nombró tres jueces contrarios al aborto y consiguió que en un nuevo fallo la Corte Suprema derogue Roe versus Wade y diga que el tema del aborto queda a las legislaturas de cada uno de los estados. O sea, ese es un paso revolucionario. Lo mismo hizo mucho en contra del lobby gay. eh, en materia educativa también. Fomentó mucho la libertad de enseñanza, la libertad de los padres para elegir la educación conforme a sus convicciones de tipo moral para sus hijos. Eso él lo hizo en el primer mandato con las dificultades de tener una Cámara de Representantes en minoría, y con, por supuesto, la dificultad que siempre existe en Estados Unidos, que es un país federal, de que unos cuantos estados tenían gobiernos demócratas, o sea, gobiernos claro. opositores. Entonces, con esos límites, él tuvo una potente agenda conservadora. Hoy, me parece, por lo menos por la campaña, digamos,
las bases de la campaña, su agenda conservadora está muy mitigada. Sí, en algunos puntos, en materia educativa, va a tratar de hacer lo posible para eliminar los contenidos de ideología de género, va a hacer lo posible para eliminar esos contenidos de la crítica de la raza, todo ese tipo de cosas, sí, creo que lo va a hacer. En el tema del aborto es como que dice, bueno, ya está, yo ya lo que tenía que hacer ya lo hice y ahora que cada estado decida y no me meto más en el tema. O sea, ahí no creo que haya ningún avance. Eh, y en otras cuestiones que pueden ser, digamos, pueden ser importantes, me parece que él las deja para un segundo plano. Él tiene el grave problema, él tiene dos graves problemas. Uno es el déficit fiscal en Estados Unidos. Estados Unidos es inviable, absolutamente inviable el déficit que tiene, y ha sido monstruoso el aumento del déficit del gobierno de Biden con todas estas intervenciones, todas estas guerras donde se ha metido y qué sé yo, o sea, es absolutamente inmanejable. Eso le crea un montón de debilidades, máxime con esto de los BRICS, máxime con... sí, entonces, yo creo que Trump tiene que, en primer lugar, lograr la paz en Medio Oriente, lograr la paz en Ucrania y y rápidamente hacer algo con el déficit fiscal. De hecho, Elon Musk ayer ha dicho que Estados Unidos está quebrado. O sea, el Sí, gobierno sí, norteamericano está en quiebra, lo cual es absolutamente cierto y no es de ahora, es de hace años, pero bueno, creo que los desafíos van un poco por ese lado. em, le va a costar a Trump toda esa, digamos, las reformas económicas que necesita Estados Unidos, porque está bien, está claro que tiene que achicar el Estado, muy bien, pero la economía norteamericana ha funcionado durante muchos años con un Estado cada vez más grande y financiado con un déficit cada vez más grande total, como de los dólares que hay en el mundo, solo una parte pequeña están en Estados Unidos y el resto está en el resto del mundo. Entonces yo le doy a la maquinita, emito dólares, pero la inflación real en Estados Unidos es a lo mejor la tercera parte de la que corresponde a los dólares emitidos. Las otras dos partes se las manda al exterior por esto de que el dólar es moneda de cambio. Entonces, claro, tiene que lograr la paz, tiene que achicar el Estado y tiene que ver cómo hace para, digamos, frenar la economía de India, de China y también de Rusia, entre claro, otros claro. países, Sí, digamos, sí. sobre todo esos gigantes. Cómo hace para frenar y cómo hace ahora que precisamente con la agresión a Rusia ha hecho que, no de Biden, perdón, de Biden, no de Trump, ha hecho que, digamos, los lazos comerciales se hayan fortalecido entre estas grandes potencias y además empieza a caer la desconfianza entre ellas mismas, que era un poco lo que digamos, las demoraba en todos estos proyectos comerciales. Entonces, me parece que tiene desafíos Claro. muy, muy grandes Sí, como para dedicarse a cuestiones que puedan ser menores en términos geopolíticos, no en términos metafísicos o no en términos humanitarios, digamos, mucho sí. más importante la cultura, estamos de acuerdo. Pero en términos geopolíticos, la cultura puede esperar y el desastre económico norteamericano y la paz no pueden esperar. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Lo voy dejando porque tiene cosas que hacer, pero ojalá pueda tenerlo en algún otro espacio, siguiendo hablando de geopolítica, que es muy, también muy, muy importante en estos tiempos. Pero nada, muchas gracias por haber estado, fue muy interesante como siempre. Y nada, espero volver a tener alguna vez. Como no, por siempre podés contar conmigo, es decir, eso quédate tranquilo y te mando un fuerte abrazo y lo mismo a los oyentes. Un fuerte abrazo, profesor. Adiós.